Barcelona, 23 de abril de 1981. Analogía astrológica del ser humano. Ramón. Cuando hablaste de la analogía del poder creador del Logos, dijiste que los planetas eran los cuerpos de expresión que utilizaban los logos planetarios y que también eran los chakras, o sea, los centros de su cuerpo. Entonces, utilizando la analogía en nuestro cuerpo también sucedería lo mismo, o sea, nosotros en cierta forma también somos el logos de nuestro cuerpo y también tenemos nuestros chakras. Cada chakra es también una entidad. Vicente. Sí, una entidad débica, tu expresión física está dirigida por una entidad débica. Ramón. ¿Qué relación nos une a nosotros con esas entidades? Vicente. Pues la misma que tiene, salvando las distancias, entre el logo solar con los 7 planetas sagrados. Los demás no nos interesan de momento. Pero, él tiene necesidad de expresarse, es septenario, y cada uno de sus chakras responde a alguna de sus 7 cualidades creadoras. Entonces, toda su expresión es dar vida a estas cualidades, expresado en tiempo y espacio, y crecer con ellas en el tiempo hasta llegar a una culminación que llega siempre al final del universo cuando viene el gran pralaya, lo que en el hombre es cuando se produce el fenómeno físico de la muerte. Pero, la analogía es perfecta, porque cada chakra responde de una manera determinada, y tiene además una especie de expresión geométrica que también está respondiendo a las impresiones numéricas del universo, tal como se nos enseña esotéricamente. Pero, lo importante es que la relación que existe entre el logos planetario y el hombre es la misma que existe entre los chakras y cada uno de los planetas sagrados. Así que la manifestación de los planetas sagrados afecta de una manera directa, a través de los éteres, de su cuerpo etérico, a todos esos chakras que tenemos localizados dentro de nuestro cuerpo etérico. Hay una relación, por ejemplo, entre el centro de la garganta y Saturno, o el centro de la mente y Venus, o entre el centro del plexo solar y Marte. Hay una expresión que es, digamos, sintomática. Entonces, aplicando la analogía a los 7 espíritus ante el trono de Dios, tal como reza en la Biblia, son los 7 espíritus planetarios, tal como se les llama, o 7 logos planetarios que poseen un planeta sagrado, y un planeta sagrado es siempre un planeta que ha llegado a su culminación como planeta, estoy hablando en términos esotéricos, se ha convertido en luz, responde a la luz, es virtualmente luz, y entonces el logos puede expresar sus capacidades creadoras sin resistencia a través de esos planetas sagrados. En cambio, tenemos por ejemplo a Marte, a la Tierra y a Plutón que no son sagrados, porque la perfección del universo viene enlazada también con esta corriente misteriosa de las 12 constelaciones del zodíaco. Por lo tanto, hay una relación también entre el zodíaco mayor, el zodíaco conocido, y los 12 planetas que tienen que ser sagrados al final del gran pralaya. Conocemos, por ejemplo, los planetas sagrados Vulcano, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Luego tenemos como no sagrados la Tierra, Marte y Plutón, y tenemos todavía no surgidos de los éteres a 2 planetas ocultos del segundo y cuarto rayo que culminarán quizás en la 5 ronda para dar una efectividad más grande a la expresividad del universo. Pero, lo interesante es esto, que hay una relación, pero más adentro.
Esta relación se hace más evidente cuando analizamos al planeta Júpiter, del segundo rayo, que está enlazado misteriosamente más que los otros planetas con la vida kármica del logo solar. También se nos dice esotéricamente, y esto se puede comprender fácilmente, que hay una relación entre el logo solar y el planeta Júpiter y entre Cristo y el discípulo Juan, que es el que más le amaba, no el que más amaba a Cristo, cuidado, sino el que amaba más a Cristo, Juan. Por lo tanto, más efusión de energía del amor universal surge del corazón de Cristo en presencia de Juan que en presencia de Pedro. Esto para que se den cuenta de lo que hablábamos sobre la efusión de energías y campos magnéticos. Pero, en Júpiter se da el fenómeno, que hoy no se considera todavía importante en astrología esotérica, de que hay 12 satélites, o sea, que la constelación zodiacal consta de 12 constelaciones, Aries, Tauro las que conocemos, pero cada una de estas constelaciones están reaccionando sobre cada una de las 12 lunas de Júpiter y se produce como si se colaran las energías en una estación intermedia para que fueran diversificándose hacia los planetas no sagrados, para que tuviesen la oportunidad de que recibiesen directamente. Pero esto astrológicamente no se sabe y solamente cuando existe un conocimiento de la astrología jerárquica se empieza a hablar de las 12 lunas de Júpiter. Otra analogía: el corazón humano, que es el centro del sistema orgánico y del sistema chácrico, es una esfera con 12 compartimentos, con 12 pétalos. Fijaros en la analogía. Y el corazón del hombre, y esto lo hablamos en Agni Yoga, porque en el Agni Yoga nos valemos más del corazón que de la mente, que es lo que hablamos siempre. La mente va perdiendo su efectividad y el corazón va ganando más aspecto esencial. La relación que existe en cada uno de los pétalos del corazón con cada una de las constelaciones del zodíaco, y también está relacionado con cada uno de los planetas o de los satélites del planeta Júpiter. Hay entonces una efusión de energías a través de este número clave que es el 12. Hay otras analogías numéricas, pero esta es la más importante para la astrología que tiene relación con las constelaciones. Podemos decir entonces que la entidad débica más desarrollada desde el punto de vista esotérico es la que corresponde al chakra cardíaco con sus 12 pétalos, porque es el único que responde gráfica y analíticamente a las constelaciones zodiacales. Y luego tenemos los 12 pequeños logos dentro del microorganismo humano en relación con el macroorganismo del logos que están llevando adelante las energías del logos. La importancia del corazón es siempre que está en el centro de nuestro universo, tiene 3 chakras arriba y 3 abajo, y él es el centro, es el único que puede ser el sol. El sol en el centro y 3 chakras a un lado y 3 chakras al otro, los planetas sagrados que están llevando a cabo el equilibrio del universo, cada cual con sus propias órbitas. Pero también hay que hacer mención a lo que se llama la historia de Cristo, a la historia de Jesús, y no sabemos cómo ni de qué manera ha surgido, pero, analíticamente o buscando la analogía es perfecta también. ¿Por qué deben ser 12 los discípulos de Jesús? Son 12 porque hay una misteriosa relación entre el logo solar con sus 12 planetas a desarrollar y el Cristo con sus 12 apóstoles, y es el centro del amor universal, y los 12 apóstoles responden a cada una de las coordenadas que vienen dirigidas en forma de energía de las constelaciones zodiacales.
Esa es la analogía, pero la respuesta a la pregunta es cada chakra y cada órgano y, aun cada átomo, dentro del cuerpo, además de su forma expresiva, de su forma geométrica o poliédrica, cada átomo tiene forma poliédrica en distintas variaciones, tiene también una minúscula vida que cuida de que la pequeña conciencia del átomo pueda expresarse a través de esta forma geométrica. No podemos por tanto separar un átomo de otras cosas principales, primero, de la entidad consciente que constituye un reino desconocido de la naturaleza que es el compuesto químico que son los átomos. Los átomos tienen vida, tienen conciencia y tienen una forma, igual que la tiene el logos. Por lo tanto, siempre que se habla de la analogía, se hace esta analogía, átomo, hombre y Dios, idénticos en su funcionamiento esencial, muy diversificados en el tiempo porque no podemos medir lo inconmensurable, y un átomo forzosamente es inferior a nosotros como nosotros somos muy inferiores a Dios. Pero existe una línea de analogía que analizada profundamente una persona puede comprender. Puede comprender todo el misterio del movimiento del cosmos, toda esa mecánica del universo examinando un átomo, cualquier átomo, se ve el funcionamiento del universo. Ahí hay una rotación central y una traslación de los electrones alrededor del protón central, y el protón siempre representa el núcleo central o el sol que lleva la vida al organismo, y los electrones siempre tienen relación con los planetas que están dando vueltas alrededor del sol. Nosotros tenemos 12 planetas conocidos, bueno, 2 están por aparecer, pero que esotéricamente ya han sido detectados como inductores de una fuerza del cuarto y del segundo rayo. ¿Qué misterio llevará el que sea el cuarto y el segundo rayo? Todavía no lo podemos saber de momento, pero sí que está surgiendo como una necesidad universal, como el desarrollo de ciertos chakras que desconocemos todavía. Llamamos, por ejemplo, en el corazón se llama la joya en el loto del cual sabemos poco y también el corazón central que está aquí arriba que también es un pequeño corazón con 12 pétalos, se inicia el desarrollo del corazón, del chakra del corazón, lleva aparejado el desarrollo de un punto de luz que es un corazón minúsculo con 12 pétalos que se abre en el interior del centro coronario. Así que el centro coronario es radiante, es magnético, es poderoso e influyente cuando habiendo sido desarrollado 12 pétalos en el corazón o cuando simbólicamente Hércules ha desarrollado los 12 trabajos que son místicos y míticos y también simbólicos, entonces empieza a circular la vida del corazón al centro coronario pasando por el centro ajna y se establece por primera vez un triángulo perfecto entre el corazón, el centro ajna y el centro coronario, y este es el símbolo de los iniciados. ¿Vale? ¿Está claro? Pero la pregunta es esta, no solo el chakra está regido por una minúscula entidad débica sino que cada uno de los átomos tienen vida débica, porque donde existe una forma definida geométrica detrás de esta forma existe un deva. Contemplad la naturaleza y os daréis cuenta de lo que decía Platón, que Dios geometriza. Veréis flores de 4, 5, 6 pétalos establecidos según familias débicas. Hay una familia muy numerosa que se nos dice que está enlazada con la vida del Cristo que tiene 5 pétalos radiantes, y vemos que hemos estado contemplando las flores de 5 pétalos, hay otras que tienen 6 pétalos. Y el porqué de 5, 4 o 25 pétalos, depende del tipo de flor. Se nos habla de familias débicas, y dentro de las familias débicas en orden al pétalo tenemos también familias débicas en orden a colores.
Así que veremos en la misma familia agrupaciones familiares que poseen 5 pétalos de color amarillo, o 5 pétalos violeta, y el hombre puede contemplar las flores de la naturaleza, unas flores fantásticas, tan delicadas que uno se embelesa viendo la ductilidad geométrica que dentro tiene un pentágono perfecto y que tienes que ir siempre con la medida exacta. Hay medidas cósmicas y el ángel trabaja con medidas cósmicas, lo sabrá o no porque hay una gran profusión de entidades o huestes. Hay entidades que trabajan a perfección pero no lo saben bien, otras entidades trabajan a perfección sabiendo lo que hacen. Pero, en general, los devas dan el sentido cíclico a la naturaleza, y toda naturaleza es cíclica porque hay un movimiento aparte del hombre que no tiene movimiento cíclico sino que está siendo llevado por sus voluntades opuestas que no florezcan al mismo tiempo que florecen las flores, sino que si fuese el hombre una flor florecería en invierno en lugar de primavera porque ha perdido el ritmo. Todas esas gradaciones nos hablan de una afinidad de vida espiritual entre los devas y los hombres, y esto, en uno de los últimos congresos de la jerarquía ashrámica, se tuvo en cuenta esa particularidad y se previó la necesidad de que el hombre fuese estableciendo contacto cada vez más con los devas. Yo he contribuido con una pequeña parte, pero sé que hay un inmenso vacío todavía que se llenará en el futuro por otras personas más capacitadas y establecerán un puente con realidades superiores. Yo las adivino, pero todavía no he tenido, por lo tanto, no he podido expresarlo, pero dentro de unos siglos o quizás más pronto vendrán personas capacitadas para explicar otras cosas que sean los puntos vacíos que llenarán con conocimientos, como yo he llenado quizás dentro de mi modesta esfera algunos vacíos dentro del conocimiento védico. Alguna persona podrá decir que esto es muy interesante y es muy elevado, pero es que no lo es. Es que igual que la vida humana, es muy compleja, la vida del Deva tiene complejidades. Dentro de su maravillosa simplicidad tienen unas complejidades o unas extensiones que desconocemos. Por ejemplo, cuando se nos habla de cómo un ángel puede transformar un rayo de luz en un color determinado solamente utilizando ciertas fórmulas mágicas que solo los ángeles superiores conocen, o como el misterio de que dentro de una misma flor puedan aparecer flores distintas o dentro de un mismo tallo. Hay misterios impensables, pero se trata del trabajo de Vico buscando una perfección, buscando un arquetipo en cada reino y aún dentro de cada reino en cada una de las especies, para darnos cuenta que realmente cuando el hombre está en la naturaleza le está contemplando la naturaleza siente una sensación de paz, porque la conciencia de una flor que lleva adelante el proceso de la flor y el deva encargado de interpretar este estado de conciencia que se convertirá en una flor es siempre un milagro. Le llamamos milagro a cualquier cosa irracional o a la que la mente no puede penetrar. Decimos irracional porque la mente a veces no llega a ciertas cosas, irracional en el sentido de que se considera una cosa, digamos, especial, pero que está más allá de las facultades del hombre y se atribuye a los devas, lo cual no es cierto porque todo hombre puede producir esto que llamamos milagros. Es decir, que hay hombres que no están muy evolucionados internamente y, sin embargo, pueden producir fenómenos que desde el punto de vista profano dicen que son milagros, mientras que son hechos y conocimientos que responden a la ley natural. Y en este caso tenemos,
por ejemplo, a los druidas que han venido trasladados a nuestro tiempo y se pueden convertir, por ejemplo, en nuestra época, en un anciano perdido en la montaña que es capaz de hacer llover a voluntad o de andar por encima del fuego sin quemarse, o realizar en ciertos estados de exaltación que permiten levitar o andar por encima de las aguas, y antaño se hubieran considerado milagros. Hay ciertas técnicas que inducen a estos fenómenos creadores. Bien, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta porque cada día la jerarquía irá penetrando el espíritu del hombre para que comprenda este mundo oculto que, en nuestra limitada esfera de observación, consideramos muy lejano, y que sin embargo está tan cerca que muchas veces nos hallamos en sus manos directamente. Y aquí hemos tenido fenómenos débicos sin darnos cuenta, y cuando hemos empezado a crear silencio ya había aquí una presencia débica de gran importancia que dejaba el ambiente casi en silencio, sin esfuerzo de nuestra parte. Es decir, que yo no podía allí cuando se hablaba de Devas, hablar de que el silencio está muy relacionado con el mundo débico, primero porque quizás como no me conocen tanto creerían que estoy divagando, haciendo algún acto de romanticismo en el mundo de la conciencia, pero esto no es verdad. Es que cuando a la persona le hablas de expectación le hablas de un contacto débico, cuando hablas de atención hablas de una formulación de conciencia mirando los acontecimientos que se van proyectando. Entonces, cuando se produce un acontecimiento y no le ofreces resistencia, que ha sido el campo de batalla de estos días, hay una entidad débica detrás de esta voluntad tuya, y a medida de que se va afianzando esta voluntad se convierte en un hábito, el acto de contemplar, el hábito de estar en continuo y perpetuo estado de atención. Esto es algo que viene provocado por la voluntad del hombre de resolver un problema y la voluntad del Deva de que este problema sea resuelto. Lo mismo que hay quien puede producir el milagro de la lluvia, hay quien puede producir el milagro de la expectación, pero tras el milagro de la expectación y el milagro de la lluvia siempre hay ángeles o un grupo de ángeles, o de devas. Interlocutor. Mi pregunta es de otro tema completamente distinto. Oímos en una conferencia que en el momento de la muerte el alma pasa revista a toda la vida, que parece ser que está contenida en la sangre, entonces pasa por allí y toma los puntos más importantes por el átomo permanente. Entonces, se planteó la cuestión de que una persona que muere desangrada esta encarnación no le ha servido para nada porque el alma no ha podido aprovechar la sangre. Eso es lo que se dijo en esa conferencia. Si una persona que muere desangrada esa encarnación no le sirve. Vicente. A medida que se marcha la sangre, siendo la sangre el vehículo del ego, como se dice esotéricamente, es la energía, porque la sangre no solo hay que considerarla en su aspecto etérico físico sino en su aspecto esencial o dinámico. Es decir, si vamos a hablar en términos débicos hay dentro de la corriente de la sangre unas entidades. Primero, unas entidades que llamamos eritrocitos y otras leucocitos, y eso lo sabemos, pero lo que no sabe la gente es que en el momento de la muerte aunque se muera desangrada siempre queda la necesaria hasta dejar el cuerpo en el momento final, y por poca sangre que quede en el cuerpo recibe una inyección de una sustancia que segregan ciertas glándulas desconocidas que producen la coagulación de la sangre, que se llama cadaverina. Pero no se sabe la esencia de la cadaverina, es una segregación de la glándula timo y en el momento en que el ego retira la atención, sea por desangramiento, por cualquier tipo de enfermedad o por cualquier otra razón, la entidad dice, ahora. Y en el momento que dice ahora, al vibrar el OM con cierta entonación desde el plano causal,
Las células del cuerpo etérico, es decir, las sustancias del cuerpo etérico, los chakras, emiten o responden a aquel sonido, es como si dijesen, hágase mi voluntad, y desde abajo se dijese, hágase tu voluntad, y entonces, automáticamente, por esta presión, la glándula timo segrega esta sustancia, que antes se desconocía y la ciencia conoce solamente en ciertos aspectos, y que al introducirse en el campo de la circulación de la sangre paraliza el movimiento, se coagula. Hay una sustancia que libera a los devas. Cuando los devas dejan de estar trabajando sobre la sangre, ésta se coagula lentamente, y a medida que va desapareciendo la corriente de vida débica de la sangre, hablamos en términos muy esotéricos, entonces se produce la paralización del ritmo cardíaco. La cadaverina se puede localizar, dirán de dónde procede exactamente. Pero además se ha encontrado ya una sustancia química dentro del organismo que en su esencia es esto en la glándula timo, es como un corazón glandular. Hay un corazón orgánico, digamos el sólido, y hay otro tipo de corazón o contraparte que solamente es etérico, pero que tampoco pertenece al ritmo de los chakras, pero que está enlazado con el chakra cardíaco, es la contraparte, digamos, etérica, pero en un plano inferior al ritmo superior del plano etérico, porque puede producir una segregación física de hormonas o de lo que sea. Naturalmente, en los hombres sabios hay una presencia de estas sustancias o compuestos dentro de la sangre para dar más expansión de conciencia. Aquí hablamos del corazón como centro espiritual del hombre y también del organismo y de los chakras. Y, de una manera análoga, repetimos, en el momento de la muerte, existe una función que es desintegradora, así como la función de esta glándula produce el hombre sabio, porque la sabiduría está en el corazón, automáticamente existe en el momento de la muerte otro aspecto de la propia glándula, inversión de polaridad, el lado diríamos de la antimateria que está dentro del organismo que produce la paralización del movimiento de la circulación de la sangre. En tanto existe el coma, existe una cierta participación entre el plano etérico y el plano físico, y la glándula prácticamente no segrega, solamente pequeñas partículas de cadaverina, pero a medida que el coma va desapareciendo, y a veces el coma puede durar meses dependiendo de lo aferrada que esté la persona a las cosas de la vida, esta gran penetración o esta gran solidificación del hombre a través de sus cuerpos, o este apego hacia lo que es su expresión en lugar de buscar la vida espiritual, existe una lucha entre el cuerpo etérico que quiere marchar y el cuerpo físico con su elemental, el rey mago Baltasar, símbolo del cuerpo físico, que está trayendo al cuerpo etérico, y este vaivén es, la ciencia médica le dará a esto el nombre que quiera, pero el coma siempre es una lucha en la que el cuerpo etérico atraído por la absorción o fuerza antigravitatoria del ego y la lucha del elemental constructor del cuerpo físico, cuya gravedad atrae al cuerpo etérico, siempre y cuando el cuerpo etérico sea de una calidad inferior y esté dentro de los planes digamos del ego de dejar que vaya haciendo, pero en todo caso hay una sustancia dentro de este contexto de desagregación que desconocemos, que se llama glándula timo en forma de corazón que segrega un líquido especial que va a la sangre, cuando el alma dice se acabó y retira la atención del organismo o cuerpo de expresión, automáticamente se retira esta voluntad, y cuando se retira esta atención en el individuo corriente no involucionado, segrega el corazón por medio de una orden imperiosa que a través de la voluntad del ego pasa por el chakra cardíaco y automáticamente esta glándula desconocida por la ciencia empieza a segregar la sustancia que pone la sangre en una situación que va paralizando lentamente al corazón.
Esto ocurre igualmente cuando hay un accidente y la persona muere de golpe. Cuando se produce el accidente se le coagula la sangre, y si la sangre no mana es que todavía hay vida en el cuerpo, pues en el momento en que la cadaverina está en proporciones superiores. Corte de sonido. Es solamente de cara a los estudios esotéricos. La gente tendrá sus propios argumentos, pero el clarividente puede ver cosas que la ciencia todavía con sus más sofisticados aparatos no puede llegar a penetrar. Es decir, se da nombre a cosas que todavía se desconocen, pero no hay que ir muy lejos porque la ciencia, que ha realizado tantos inventos y descubrimientos, no sabe cuál es la naturaleza exacta de la electricidad, manipula todos sus efectos y hace cosas maravillosas, pero no sabe exactamente de dónde procede la luz, la electricidad. La ciencia médica, cualquier ciencia, la ciencia química, por ejemplo, están todavía bajo el imperio de una cristalización que viene del pasado. La nueva era, con sus nuevas invasiones de energía, con su fuerza trascendente, va tratando de mejorar aspectos decisivos, y tal como dijimos el otro día, el asunto del cáncer está en el candelero de todas las enfermedades de hoy en día que son incurables. Se habla de muchas enfermedades incurables, pero el riñón, por ejemplo, es incurable. Las enfermedades del riñón son incurables. Y hay unas cosas que están penetrando en el cambio ambiental de nuestro mundo y están produciendo grandes avances en estos aspectos. Pero, más que una cosa química o física, o de buscar un fármaco capaz de neutralizar los efectos del cáncer o de cualquier enfermedad incurable, existe una participación activa de la conciencia a niveles superiores buscando las causas o los efectos del cáncer, porque ahora lo que tenemos es un gran conocimiento de los efectos del cáncer. Lo hemos desmenuzado en muchos puntos. Hay distintos tipos de cáncer localizados, pero hay que buscar dónde está la causa del cáncer en sí. Entonces viene el esotérico, que posee más de 5 sentidos, y utilizando uno de estos sentidos que se apartan de los 5 conocidos puede ver no solamente el cuerpo físico, el cual podrá ver sin necesidad de rayos X, sino que puede ver, siguiendo a la luz de los acontecimientos astrales, de dónde procede aquella enfermedad, y se encontrará con el karma, pero el karma es de toda la humanidad, porque la humanidad es la responsable de todo lo que está ocurriendo y, por lo tanto, hay que dejar a la humanidad en su nivel y situarse más arriba, buscando los acontecimientos que crearon el cáncer. Existe, para asombro del investigador, al remontarse por los niveles del plano psíquico, una entidad entre el tercer y segundo subplano del plano astral que es pavorosa y horripilante, que es como un tentáculo sobre el mundo, que es el cáncer, la entidad cáncer, una entidad que se alimenta del dolor del cáncer y del miedo al cáncer. Fijaos bien, y por eso dije el otro día que el miedo a la enfermedad causa tantos estragos como la propia enfermedad. Una persona que tenga una enfermedad y elimine el pensamiento o purifique el pensamiento, la enfermedad tenderá a desaparecer por grandes que sean los acontecimientos kármicos de su vida. Y así podríamos sentar muchas cosas que están en el orden de lo que puede hacer el hombre educado de nuestros días, el hombre inteligente. Primero, liberarse del temor, porque se ha podido comprobar a través de la clarividencia que cuando existe una curación de cáncer existe una disminución de esta entidad, porque de una u otra manera la mente de la persona que tenía el cáncer se ha desligado, o por efecto de algún taumaturgo, no un curandero, un taumaturgo, que es la persona que realmente puede curar, ha cortado de una manera voluntaria con la espada de la justicia,
Como se dice esotéricamente, alguno de los tentáculos que estaban operando sobre el centro definido, moviendo a desequilibrio algún grupo de células que en desequilibrio producen un roce ante la presión de los acontecimientos dentro del organismo, y es dentro de esta rotación, al revés de la rotación correcta la que produce la fricción que tarde o temprano producirá una lesión que al principio es leve, no se da cuenta la persona de que tiene cáncer hasta que ya es tarde. Y, naturalmente, la entidad, como toda entidad, posee una cierta conciencia y esta entidad está interesada en fomentar el miedo dentro de la humanidad, utilizando los devas inferiores. De ahí el por qué hay que conocer a las entidades débicas, y creo que es en el segundo libro en el que hablo sobre el cáncer y de estas cosas, quizás en forma más profunda, hasta llegar a un momento en que exista un grupo de personas muy vasto que piensen con más amplitud que las demás y que lleguen a comprender, sino por visión directa sí por visión intuitiva, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar que la enfermedad llegue a dominar el planeta? En el año 1935, creo que antes de la Guerra de España, hubo un congreso de la jerarquía, porque entonces el cáncer ya causaba estragos dentro de la humanidad, y le dedican 2 ashramas, un grupo de discípulos solamente para atacar al cáncer, para hostigarle, un grupo de personas dedicadas a esto porque cuando un grupo de personas dedicadas a curar el cáncer se lanzan contra la entidad y no contra los virus, daros cuenta de que no hablo de virus ni de bacterias, hablo de la causa promotora de estos virus y bacterias. Cuando está muy programada jerárquicamente la lucha, entonces vienen las huestes de la luz más una serie de ángeles interesados también en el desarrollo del planeta y en la curación de las enfermedades, son los ángeles violetas de los cuales nos habla el maestro tibetano, que junto con estos discípulos ha emprendido desde hace unos 40 años la tarea de acorralar al cáncer, circunscribiendo sus efectos. Por efecto de este trabajo contra la entidad han surgido en el mundo de la ciencia algunos avances técnicos. La persona, un médico, cualquier investigador en el campo de la medicina, puede recibir el impacto directo de esta fuerza a través de la intuición ashrámica o a través de cualquier movimiento angélico del espacio y creando un fármaco especial para detener siquiera parcialmente los efectos del cáncer, que es lo que pretende la jerarquía, que se vayan librando los efectos del karma y del cáncer hasta crear una especie de profilaxis curativa, o bien tratando de evitar que se produzcan en el mundo aquellos estados psíquicos de conciencia que crean una unión entre la conciencia del hombre y la conciencia poderosa de la entidad cáncer. ¿Se dan cuenta de la importancia y significado de las meditaciones, de estas reuniones? Todo esto tiene un significado desde el punto de vista esotérico porque hay que luchar no solamente contra la enfermedad del cáncer, he citado la más dolorosa y difícil de curar, porque existen parcelas de nuestro ser que están en contacto con entidades todavía superiores en el plano psíquico, las que producen la epilepsia, la obsesión mental, de las cuales los médicos practican y desgraciadamente no saben nada, pero que los esotéricos y principalmente los discípulos en los ashramas están tratando precisamente de desarticular sus efectos. Y todo está basado en esta forma de tentáculos y hay una gran relación entre los nadis del sistema etérico y del sistema nervioso, y esas entidades del grupo del sistema nervioso, puramente nervioso, es el plano etérico, y están tratando de tejer con sus, digamos, tentáculos, unas formas rígidas dentro del aura etérica del mundo, creando puntos conflictivos y negros.
Los verdaderos agujeros negros son estos, no los que se dice que se ven por el espacio. Estos sí que para nosotros son interesantes, puntos negros que impiden que las energías radiantes de curación que provienen del plano búdico, y sobre esto hemos hablado mucho, no puedan penetrar, porque si las energías del plano búdico pueden penetrar en el plano físico van a curar las enfermedades, porque los ángeles violetas serán robustecidos en su acción por los ángeles rosa de este plano del amor universal, porque activarán el sentimiento de compasión de las gentes que es el elemento más profundamente curativo que posee el taumaturgo o el curador con poderes para curar. Hay más cosas que decir sobre esto, pero lo comentado es para que tengamos una cierta idea de lo mucho que se puede hacer y de lo poco que hacemos. Tuve un vislumbre cuando estaba escribiendo el libro, Los misterios del yoga, de poner algunos mantras, y dije que esos mantras eran muy importantes si la gente le diera importancia los habría incluido, porque recibí una inspiración en este sentido de hablar primero con grandes entidades de tipo cósmico y hablar después de entidades débicas en cada plano que pueden colaborar y que están ansiando colaborar, pero naturalmente no pueden hacerlo sin que el hombre les tienda la mano. Y cuando hablamos de nuestro grupo, de nuestro pequeño grupo o de los grupos que hemos visitado, de personas interesadas en descubrir el misterio de la vida y en ser consecuentes de sus acciones para llegar a este punto de distensión necesaria para que todas las entidades malévolas que están circunscribiendo el aura de la Tierra vayan desapareciendo. Es decir, hay que colaborar con la obra jerárquica y ser consecuentes, por ejemplo, de muchos niveles, de evitar el miedo. Una de las fórmulas que se nos ha dicho más importantes es que no se tenga miedo, porque el miedo pertenece a las razas del pasado, a las razas primitivas o a los animales como el instinto. El movimiento instintivo, como cuando a una persona se le hace así, puede cerrar los ojos cuando alguien te hace algo, esto no pertenece al equipo de nuestro yo, pertenece al instinto. Así que el hombre será capaz con el tiempo de evitar los movimientos irreflexivos, involuntarios, instintivos, será todo conciencia, y entonces cuando exista una conciencia así no puede haber una alteración en el aura del planeta porque tu aura es radiante, magnética, curativa. Los fenómenos de radiación, a los cuales hemos hecho referencia, producen un campo dinámico, un campo magnético de extraordinaria distensión, no digo tensión, digo distensión, que produce la curación solamente por el hecho de vivir al lado de esas personas, no hay necesidad de extender las manos. La curación de manos no pertenece al taumaturgo, pertenece al curandero. Es decir, que todo esto hay que ir examinándolo y ver que lo que hacemos aquí no es pasar un rato simplemente explicando cosas, sino que cada uno de nosotros tiene asignada una pequeña misión en ese sentido. Liberarse del miedo, de cualquier tipo de miedo, y cuando exista el miedo preguntarse, bueno, ¿y por qué? Si al hacerse la pregunta en lugar de saltar del miedo a la imaginación que robustece al miedo, se debe ascender por la ruta del análisis hasta un momento de discriminación. La discriminación se deja a un lado porque la imaginación es la que manda. Cuando hay miedo y hay imaginación ya no hay control. Entonces, antes de que se produzca la imaginación que surja el discernimiento y preguntarse bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Y después del discernimiento vendrá la voluntad de ver qué pasa, qué es lo que debe de hacer el esoterista.
Si tenéis miedo, afrontar el miedo y veréis cómo el miedo se pasa, pero el miedo se alía con la imaginación, no hay discernimiento, hay un movimiento involutivo, instintivo y entonces el miedo hace estragos dentro del campo psíquico y del campo físico. Por lo tanto, no os voy a pedir que cojáis la espada como hace el discípulo y arremeta contra la entidad cáncer o contra cualquier entidad de tipo negativo para la evolución humana, sino que se vaya eliminando el miedo, simplemente. Es una forma de tratar a esa entidad. Se alimenta más la enfermedad del miedo que del proceso curativo desde el campo científico, luego es una enfermedad de tipo psíquico sobre la que hay que empezar a actuar en ese sentido. En el campo psíquico está la causa de muchas de las razones contradictorias de la vida y de muchos de los aspectos negativos que crean tensiones dentro del organismo físico y dentro del cuerpo emocional. La mente es todavía un campo inexplorado, y el maestro tibetano dice, si podemos decir que existen en el mundo un 5% de personas que realmente utilizan la mente es mucho. Entra en su campo de consideración como el admitir que el cuerpo físico no es un principio, es un campo trascendido, es un campo de reacciones que no vienen del propio cuerpo físico sino que siendo el cuerpo físico un autómata, reacciona siempre a impulsos de tipo psíquico y es ahí donde tienen que trabajar la medicina, más que en el campo físico, pero eso quizás vendrá antes de final de siglo, no sé. Pero la jerarquía está muy interesada en que los discípulos y grupos de buena voluntad y los grupos esotéricos estén más interesados en ser colaboradores de su ley y de su plan que no de muchos conocimientos esotéricos. Conocer lo esencial, saber que puede ser, digamos, un movimiento antagónico, utilizar el miedo, porque la persona que se está integrando en valores espirituales tiene más capacidad de fuerza, cuando tiene más miedo que los demás, no es un miedo instintivo, es un miedo psíquico, tiene miedo a fantasmas, en cambio el cuerpo físico, o la gente instintiva tiene miedo casi a cosas objetivas, al trueno, a la lluvia, al rayo que parte un árbol, a todas esas cosas más que a la cosa psíquica porque todavía no tiene la suficiente sensibilidad psíquica. Y voy a terminar, pero es necesario que cuando estemos en la meditación tratemos de ser vehículos de esta fuerza, que no tengamos miedo, y cuando tengáis miedo enfrentarlo y bueno ver qué pasa con el miedo. Yo recuerdo que cuando era muy pequeño tuve una experiencia que no sé si vino por revelación o producto de la niñez o juventud, tenía 13 años y no sé si explico esa experiencia en alguno de mis libros. Un día tenía miedo a la oscuridad y siempre que pasaba por esa situación tenía miedo a una habitación, a un desván de mi casa y cuando pasaba por allí sentía como si se me erizaran los pelos y tenía un miedo horroroso, y un día, no sé por qué tuve la sensación de que tenía que descubrir aquello, y haciendo de tripas corazón me encerré dentro del cuarto y empecé a ver qué pasaba, muerto de miedo, y me di cuenta de que el hecho de estar afrontando el miedo hacía desaparecer el miedo. Algo se estaba produciendo en mí, aquella sensación de rigidez de los miembros, aquella obturación de la mente o de la imaginación iba desapareciendo y me encontré tan tranquilo y sosegado que cuando estaba en la luz del comedor con toda la familia y maté al miedo, al menos el de aquella habitación. ¿Por qué? Porque aun siendo joven comprendí a pesar de todo, quizá fue la inspiración del yo superior, que si no me ponía allí dentro nunca sabría lo que era. Así que cuando debo afrontar un hecho, hablo por referencias que me han pasado a mí, que siempre he tratado de no tener miedo y creo que no tengo miedo que es una forma de tener miedo. Es decir, me he dado cuenta de que afrontar el miedo puedes curarte de él,
puedes desvanecer el miedo del tipo que sea, y si tenéis miedo a un muerto, sentaros a su lado y velarlo toda la noche y no pasará nada, y cuando tengáis miedo a la oscuridad, afrontarla, o cuando tengáis miedo a alguna entidad que esté a vuestro lado, afrontarlo y veréis que no pasa nada, y cuando os hayáis habituado a afrontar esas cosas os daréis cuenta de que sois los reyes de la tierra, no habrá nada en el mundo que os pueda afectar. Interlocutora. Has dicho que el taumaturgo cura, pero cura ya limpiamente, pero cura mentalmente, no con las manos, sino mentalmente. Vicente. La persona que está curada no tiene por qué preocuparse, cura a los demás. Interlocutora. Cura a los demás, pero mentalmente, sin las manos. Vicente. Si cura mentalmente, tendrá que hacerlo por la voluntad. El taumaturgo está irradiando energía por todos los poros de su piel, no se preocupa, porque pasa una bendición con él, como pasaba con el Buda, que decían que caían flores a su paso. Esto es simbólico, pero era una bendición del cielo. No se preocupa el taumaturgo, hablo de un Cristo, por ejemplo. Interlocutora. Es lo que iba a decir, al Cristo con tocarle la túnica. Vicente. No tenía necesidad de imponer manos, se trata de una irradiación. Cuando hay un campo magnético limpio y puro, se produce una curación espontánea, no se tiene que preocupar. Fijaos bien, un hecho que podéis reconocer: antes de empezar había un silencio expectante, eso es taumaturgia. Si cuando estamos en ese aspecto de silencio nos dejásemos llevar sin preguntar ni decir nada, veríamos lo que es la curación taumatúrgica. Está más allá de la ciencia médica y de la ciencia psíquica y de la psicología, está en el nivel búdico, y todo lo que hemos dicho estos días con gente sencilla es hablar del plano búdico nada menos, y la gente lo sentía. Por tanto, la curación del taumaturgo no se trata de un fenómeno voluntario, puede hacerlo una persona completamente desapegada de los valores temporales y armado con las verdaderas armas del iniciado, la compasión. Como siente compasión por todo, está curando a todos, no es el médico que va a curar. El taumaturgo lo es porque es un ser que está tan integrado espiritualmente que la mente solo funciona a impulsos eléctricos, corte de sonido. Late en su corazón, por lo tanto, está curando por irradiación, es como una explosión en cadena, y las personas que entran en contacto con esta persona se sienten estimuladas, y si son de buena voluntad se sienten fortalecidas y también curadas, hasta el punto de que expulsan gran cantidad de átomos negativos y penetran gran cantidad de átomos positivos, digamos, más sutiles, búdicos, que le convierten en un pequeño taumaturgo, y así es la explosión en cadena aplicada al mundo de lo psíquico en el ser humano, o a la radiación magnética del ser humano, porque la luz es un fenómeno de radiación y todo cuanto hace el ser humano. Ahora bien, igual puede ser una radiación pequeña a través de un pequeño campo magnético oscuro lleno de complejidades, o de un taumaturgo que te puede abarcar considerables extensiones del espacio debido a la poca frecuencia del tiempo, porque no tiene conciencia del tiempo. Entonces curará porque tiene esta fuerza en su interior, no curará porque diga voy a curar. ¿Qué es lo que hace el curador? El taumaturgo cura sin necesidad de pensar que va a curar, está curando constantemente. Ahora, fijaos bien a dónde vamos, que nuestro aspecto como grupo es curativo porque hay una especie de taumaturgia cuando estamos en grupo, una taumaturgia que si todos tuviesen la habilidad de encauzar generaríamos milagros científicos de orden trascendente.